cultivos, vamos a ver que este potencial nos da para cubrir entre el 20 y el 30% de lo que realmente requieren los cultivos en Uruguay, si esa información fuera la que decimos. Después vamos a ver más información que, digo, se ha ajustado esas necesidades hídricas de los cultivos. De eso sale una conclusión. Dependemos en forma muy importante de las recargas de los suelos que se produzcan posteriormente a la emergencia de los cultivos. Entre el 70 y el 80% debe provenir de las recargas para llenar las necesidades hídricas. Y las recargas en el Uruguay tienen una sola fuente, que son las precipitaciones. En otras zonas del mundo, en algunas zonas de Argentina, por ejemplo, la napa puede jugar un rol importante en algunas determinadas situaciones. En nuestros países las napas están muy profundas, por lo tanto las recargas hídricas para llenar las necesidades deben provenir de las precipitaciones. ¿Cómo son las precipitaciones en el Uruguay? Y acá nos vamos a apoyar en la información un tanto vieja del INFIA, obtenido de datos de la Dirección Nacional de Meteorología, pero que tiene una serie muy amplia de años, prácticamente 50 años, en que caracterizaron las precipitaciones mensuales en medias y un desvío típico. Digo, parámetros estadísticos muy simples, pero que de alguna manera nos sirven para caracterizar cuál es el sistema de precipitaciones o el régimen de precipitaciones en el Uruguay, y a esto le deberíamos agregar las variaciones digo, que hoy mencionaba Rafael. Pero si nosotros analizamos estas cifras, vamos a ver que el promedio mensual de precipitaciones anda en el entorno de los 100 milímetros y prácticamente en todo el país ocurre lo mismo, ¿no? Pero la segunda característica, y bien importante, es la variabilidad. La variabilidad de las precipitaciones es superior al 80% de ese valor de la media. Por lo tanto, mensualmente deberíamos tener precipitaciones del orden de 100 milímetros menos 20 a 100 milímetros más 80, perdón, 100 milímetros menos 80 daría 20 milímetros y 100 milímetros más 80, 180 milímetros. Entre 20 y 180 milímetros variarían las precipitaciones en nuestro país. Y bueno, segunda característica, altísima variación de las precipitaciones mensuales. Un tercer aspecto para caracterizar la situación hídrica de los cultivos de verano son las demandas evaporativas atmosféricas. Y un buen estimador es la evapotranspiración de cultivo de referencia, la comúnmente denominada ET0. Y acá hicimos un trabajo en una serie bastante amplia de años también, de 25 años, entre el 90 y el 2014, donde tratamos de cuantificar cuáles son las demandas evaporativas atmosféricas en el límite sur del país, de la zona agrícola, para la zona de Colonia. Y si vemos lo que sucede entre los meses en los que se desarrollan habitualmente los cultivos de verano, entre el mes de octubre y febrero, fines de febrero, esas demandas son del orden de los 613 milímetros. Tengo un problema con él. Si ese cálculo lo hacemos para Salto, tenemos 691 milímetros de evapotranspiración de cultivo de referencia, que es el factor que mejor estima las demandas evaporativas atmosféricas. Pero dos características se destacan en esto. Primero, el 50% de las demandas se ubican en los meses de diciembre y enero. Para Colonia eso es prácticamente 300 milímetros y para Salto 360 milímetros. Y otro factor que es bien importante es la estabilidad. Fíjense que hablábamos de desvíos del orden del 16%. Si comparamos lo que sucedía con las precipitaciones, estamos hablando de desvíos del 80%. Por lo tanto, podemos concluir que tenemos demandas elevadas en los meses de diciembre y enero y altamente estables, tanto para la zona sur como para la zona norte del país. Otro aspecto fue tratar de incluir los cultivos. Y en el año 2011 publicamos en la revista Agrociencia,
con el ingeniero Mario García, la evapotranspiración de cultivo para los diferentes cultivos de verano que teníamos y también para una serie muy amplia de años, desde el año 84 hasta el año 2007. Y trabajamos prácticamente con todos los cultivos que había en el país en ese momento, realizados mayoritariamente en secano, que eran soja de grupo de madurez 6 en este caso, girasol, maíz, sorgo y soja de grupo de madurez 4. O sea, trabajamos con 2 materiales de soja por lo largo del ciclo. Y lo que se trató de estimar a través de un modelo de simulación que el país viene trabajando mucho, que se denomina Winnie-Sarel, tanto en INEA como en Facultad de Agronomía hace bastante tiempo que estamos trabajando con ese modelo, calibrado y validado a nivel nacional para varios cultivos. Se simuló la evapotranspiración de cultivo total. Y esto refiere a las necesidades de los cultivos, o sea, sería la evapotranspiración que tiene un cultivo que no tiene deficiencias hídricas durante todo el ciclo. Y bueno, y esto fue los resultados que obtuvimos. 2 cosas a destacar. Las diferencias más importantes entre las evapotranspiraciones de cultivo no están asociadas a las especies, porque especies muy diferentes, por ejemplo, girasol y maíz, que no tienen nada que ver, una C3 con una C4, tienen evapotranspiraciones de cultivo más o menos similares. Y especies iguales como la soja de grupo de madurez 6 y la de grupo de madurez 4 son las que tienen mayores diferencias. Por lo tanto, la primera conclusión que las evapotranspiraciones de cultivo que podemos asociar a las necesidades hídricas están muy relacionadas con la duración del ciclo. Otro factor que se destacó en la serie amplia de años, ¿qué años tenían mayores evapotranspiraciones de cultivo? Y bueno, se destacaron los años niña. Los años que en esta parte del continente, los años niña son los que tienen precipitaciones por debajo en general del promedio durante la primavera y el verano, y por lo tanto hay mayores valores de radiación solar y temperatura que llegan a los cultivos, al ambiente donde se desarrollan, y las evapotranspiraciones de cultivos son mayores. ¿Qué otros años se destacaron? Los años contrarios, los años niño, donde hay precipitaciones en general en primavera y verano por encima de los promedios. En esos años tenemos evapotranspiraciones de cultivo menores. Este estudio lo hicimos para Colonia y también lo hicimos para Salto. Ahora vamos a ver los valores promedio de esos 23 años que obtuvimos de evapotranspiración de cultivo que podemos indicar, podrían ser las necesidades de los cultivos totales, ¿no?, entre emergencia y maduración de los mismos. Y bueno, podemos ver que los valores para Colonia de mayores y menores van de 560 milímetros a 640, entre la soja de grupo madurez 4 y la soja de grupo madurez 6, como decíamos, son los valores más extremos, y para Salto entre 500 milímetros y 662, o sea, valores que están un poco por encima de las estimaciones que se tenían en el siglo pasado para el maíz. Si uno analiza rápidamente, va a decir este modelo no trabaja bien, porque si las evapotranspiraciones de cultivo son mayores en Salto que en Colonia, todos sabemos que los valores de radiación solar y temperatura en el norte del país son superiores a los del sur del país. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el control de la duración del ciclo, básicamente en soja de grupo de madurez 4, sorgo, maíz y girasol, se produce por las temperaturas. Las temperaturas medias en el norte del país son superiores y eso provoca que los ciclos sean mucho más cortos en el norte que en el sur. Si uno va a analizar las evapotranspiraciones de cultivo diarias en cualquier día del verano, 15 de enero en Salto y 15 de enero en Colonia, evidentemente la evapotranspiración de Salto va a ser muy superior a la de Colonia. Pero si uno suma las evapotranspiraciones entre emergencia y madurez de los cultivos, por el largo del ciclo, las evapotranspiraciones del total del sur son superiores a las del norte. Hay un largo de ciclo del orden de 20 a 30 días que es determinante. ¿Qué es lo que sucede en la soja del grupo de madurez 6? Que el control del largo del ciclo no se produce fundamentalmente por la temperatura, sino ocurre por el fotoperíodo. Y no obstante, los días en el norte del país son más cortos, la diferencia
que se produce con el sur del país es menor que la diferencia que se produce por temperatura. Eso justifica que en Salto la soja de grupo de madurez 6 o las de grupo largo tengan mayor consumo que la de Colonia. También con este modelo Winizaret analizamos la evapotranspiración real, o sea, simulamos, la evapotranspiración que se produce en los cultivos en condiciones de secano, o sea, con los valores de radiación solar, temperatura, velocidad del viento y humedad relativa, se simula qué es lo que sucede con las evapotranspiraciones reales de los cultivos que habitualmente se hacen en secado, ¿no? Y ustedes ven en la misma escala y hay una sensible evapotranspiración real de cultivo menor a las evapotranspiraciones de cultivo. ¿Qué años fueron destacados? Otra vez los años clasificados como niña, pero en este caso las evapotranspiraciones reales son las más bajas de la serie. Mayores valores de radiación solar y temperatura y menores contenidos de agua, porque en estos años llueve muy poco. Y por otra parte, lo que se destaca son los valores, los años niño o años en que en la localidad especial en estudio llovió mucho. Mayor agua en el suelo para evapotranspirar en condiciones de secano, mayores evapotranspiraciones reales. Los valores. Las evapotranspiraciones reales de los cultivos van de 360 a 420 milímetros en Colonia, sur del país, y entre 320 y 420 aproximadamente en el norte del país. Lo mismo, pero en términos gráficos, para que se vea cómo se comportan las evapotranspiraciones reales y las evapotranspiraciones de cultivo, o sea, lo que serían las necesidades de los cultivos con las condiciones climáticas del Uruguay. Y ustedes ven que en la serie de 23 años analizada, línea roja, las evapotranspiraciones de cultivo realizados en secano, y línea azul, las evapotranspiraciones de cultivo sin deficiencias hídricas para el maíz, con un suelo de 120 milímetros de capacidad de almacenamiento de agua. Y esto es claro, ¿no? En ningún año de los 23 analizados se pudieron lograr llenar los requerimientos de cultivo, llegar a las evapotranspiraciones de cultivo con el régimen de precipitaciones de golpe. Por lo tanto, esto marca una situación hídrica de los cultivos de verano desarrollados en secano en el Uruguay, con estos conceptos que manejamos anteriormente. Una escasa capacidad de almacenamiento que nos hace muy dependientes de las recargas hídricas que provienen de las precipitaciones solamente, y estas con una alta variabilidad intraanual. Demandas atmosféricas elevadas y estables, principalmente en los meses de diciembre y enero, y como consecuencia las deficiencias hídricas en los cultivos de verano realizados en secano en Uruguay, encontramos este término, son prácticamente estructurales. No obstante, en el Uruguay llueve mucho. Si uno decide realizar cultivos de secano en el Uruguay, seguramente en la mayor parte de los años en los que se haga vamos a tener deficiencias hídricas. ¿Qué cuantía tienen esas deficiencias hídricas? Bueno, van del orden de los 200 milímetros a los 240 milímetros en Colonia, para los mismos cultivos que analizamos anteriormente, y del orden de los 170 milímetros a casi 250 para el norte del país. Como estamos tratando de ver qué es lo que sabemos, analizando la información histórica de riego en cultivos, nos vamos a referir también a un trabajo publicado en 1988 por la Dirección de Uso y Manejo de Agua del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con una solidez metodológica muy importante, cuyos autores fueron la ingeniera Cristina Gorio, el ingeniero Corsi, Guillermo Cardelino y Jorge Franco, que tuvo por objetivo tratar de cuantificar las necesidades de riego para maíz y la probabilidad de ocurrencia a lo largo de los años, ¿no? Y acá tomamos el ejemplo de maíz. El trabajo es muy extenso y trata de cuantificar las necesidades de riego de cultivos hortícolas,
frutícolas y algunos agrícolas como maíz y soja. Por razones de tiempo nos fijamos en maíz, y si nosotros analizamos las necesidades de riego que calcularon estos autores para un 50% de ocurrencia, vamos a ver que para 2 fechas de siembra hicieron el estudio, prácticamente eran 200 milímetros, y para el 100% de los años, si queríamos estar cubiertos en prácticamente todas las situaciones, estamos con necesidades de riego del orden de los 250 milímetros. O sea que para maíz, nosotros veíamos en los cuadros anteriores, hacíamos evaluaciones de 212 a 230, prácticamente los mismos resultados. O sea, tenemos una deficiencia hídrica analizada en series amplias de año que van entre los 200 y 250 milímetros en los cultivos de verano, y eso porcentualmente en relación a las necesidades hídricas es de 35 a 40% del agua que requieren los cultivos. Necesidades hídricas deficiencias hídricas bastante estables, no obstante las condiciones de precipitaciones. Después la línea de investigación lo que trató de hacer es, una vez identificada que nuestras condiciones provocan deficiencias hídricas, ver en qué etapa del ciclo se ubican esas deficiencias hídricas, porque eso es importantísimo en relación a la productividad de los cultivos. Y para eso hicimos una simulación también apoyada por un modelo de balance hídrico del suelo, maíz y soja, también para Colonia y Salto, y por razones de tiempo nuevamente vamos a ver lo que sucedió en el maíz. Para un suelo de 120 milímetros de capacidad promedio. Y acá identificamos la evolución de agua en el suelo en la línea y lo que se dan llamar niveles de agotamiento permisible para diferentes etapas del ciclo de cultivo. Y acá sí que no tenemos información, por lo tanto tomamos información de bibliografía que indica que los niveles de agotamiento permisible, o sea, los umbrales de suelo por debajo de los cuales se producen deficiencias hídricas y por encima estamos en situación de bienestar hídrico, son para las etapas no críticas para el cultivo del orden del 40%, y para el periodo crítico del cultivo, donde define en forma más importante el rendimiento, esos niveles de agua en suelo son del orden del 60%. ¿Y qué pudimos ver para esta situación de Colonia, para este tipo de suelo? Que las primeras etapas de cultivo, o sea, las etapas vegetativas, los balances hídricos promedio para esta serie de 23 años nos daban una situación de bienestar hídrico. Pero cuando entramos en el periodo crítico de determinación del rendimiento, considerado el mismo el entorno de la floración, 15 días antes de la floración, del inicio de la floración femenina y 15 días después, bueno, ahí los niveles de agua en el suelo bajaban. Y después en la etapa siguiente, no crítica, pero es el llenado de grano, donde hay otro componente de rendimiento que se está jugando ahí, que es el peso promedio de grano, también los niveles de agua en suelo estaban por debajo del nivel de agotamiento permisible o de ese umbral que marca deficiencias o bienestar hídrico. ¿Qué pasó si nos íbamos a los mejores suelos del país? O sea, capacidad de almacenamiento de agua de 160 milímetros, bueno, un poco más de lo mismo durante la etapa vegetativa. Durante el periodo crítico lo mismo, también subían los niveles de agua, pero no podíamos superar el 60% de agua disponible con balances de cultivos realizados en secano, y una etapa de llenado de grano donde había una alternancia de los contenidos de agua en situaciones de deficiencia y de bienestar hídrico. Por lo tanto, identificamos que los periodos críticos en maíz para Colonia teníamos una situación de déficit. Este mismo análisis lo hicimos para Salto y más o menos los mismos resultados. Lo hicimos para soja y más o menos los mismos resultados. Por lo tanto, el periodo crítico en nuestra situación promedio en condiciones de secano está por debajo de los niveles requeridos para los cultivos. Por lo tanto, seguimos avanzando y en el año 2009 presentamos una propuesta al Fondo de FPTA de INIA con un equipo multidisciplinario que trabajó varias áreas con investigadores de hidrología, de pasturas, de economía, y bueno, y en el área de cultivo queríamos profundizar un poco esto. ¿Cuánto perdíamos de rendimiento en las distintas etapas de los cultivos? Y vamos a analizar
en base a lo que vimos anteriormente, cuál era la pérdida de rendimiento durante el periodo crítico de germinación. Cuantificar las pérdidas de rendimiento en estos cultivos. Esta información ya está publicada en la serie FPTA de línea, online y también en papel. ¿Cómo hicimos para cuantificar las pérdidas? Bueno, teníamos un tratamiento que tenía bienestar hídrico durante todo el ciclo del cultivo. Y en otro provocamos deficiencias hídricas en las etapas que queríamos estudiar. Vamos a ver los resultados cuando provocamos deficiencias hídricas en el periodo crítico, pero en principio vamos a ver qué era lo que pasaba con los cultivos de maíz y soja básicamente cuando tenían bienestar hídrico durante todo el ciclo. Y estos fueron los resultados a lo largo de 4 años. Resultados que variaron entre 13 toneladas 200 y 15 toneladas y media de maíz. Por suerte tuvimos una variabilidad de años muy importante. El año 2009 llovieron 1.400 milímetros, 2009-2010, 1.400 milímetros en el ciclo de cultivo, en los 4 meses del ciclo, 120 días. Bueno, fue un año niño muy severo, inundaciones en Paysandú, agua por todos lados, muy poco tuvimos que trabajar en riego. Y en el año 2010 un año drásticamente diferente, un año niña con deficiencias hídricas muy importantes en los meses de noviembre, diciembre y parte importante de enero acá en Paysandú. Y 2011-2012 años niña leve en 2011, 2012 un año clasificado como neutro. Bueno, rendimiento, como decíamos anteriormente, entre 13 toneladas y media y 15 toneladas, más o menos rendimientos también similares a lo que mostraba Aquiles recién para Argentina. Y recuerden estos rendimientos, evapotranspiraciones de cultivo en estos años menores a las evapotranspiraciones de los años niña. Eso produce menor fijación de biomasa y menor potencial de transformar esa biomasa en grano. ¿Qué prácticas de manejo estamos aplicando y conocemos que son muy importantes en condiciones de bienestar hídrico durante todo el ciclo? Bueno, básicamente 2. Y estas son la fertilización nitrogenada importante. Sabemos que el cultivo de maíz tiene requerimientos del orden de 20 a 22 kilos por tonelada de grano producida. Por lo tanto, si aspiramos a producir 15 toneladas de grano, como ya en el año 2000 se lograban, varios autores han logrado estos rendimientos en el Uruguay, los obtuvimos solamente con fertilizaciones muy fuertes del orden de las 200 unidades de nitrógeno. Otro factor muy importante es la población.